cordial saludo, soy Martín Barranca París, voy a presentarles el ejercicio que realicé en el marco de mi tesis de maestría en psicología comunitaria denominado Proceso de Reparación Colectiva en Colombia, narrativas desde la comunidad Chontaduro, asesorada por John Gregory de la Casa. Bueno, ¿por qué se realizó esta investigación? Porque es que en Colombia tenemos un conflicto armado de más de 6 décadas que ha tenido una trayectoria y una trascendencia donde aquí vemos las cifras de cuántas son las víctimas, pero entonces digamos que debido a estos impactos también se está pensando en que no solamente reconocer víctimas individuales, sino que también colectivas. Entonces aquí se presentan los sujetos de reparación colectiva, que son estas organizaciones, estas comunidades que ya estaban constituidas antes de que se presentaran los hechos victimizantes y que fueron afectados en temas de territorio, de identidad, de sentido de comunidad, de pertenencia. Entonces queremos ir o fuimos a las voces de los habitantes de la vereda de Chontaduro que hacen parte del proceso de reparación colectiva para saber cuáles son esos significados que ellos están atribuyendo a lo comunitario de lo que el programa de reparación como tal les genera. Es decir, está el daño, pero entonces cómo el programa llega a aportar a reconstruir o a sanar eso, reparar eso que el daño generó, teniendo pues en cuenta también lo que nos dicen las epistemologías del sur. Aquí presentamos la ruta de lo que es el programa de reparación colectiva, tiene 6 fases. La vereda de Chontaduro, que como les decía está ubicada en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en una de las cordilleras del país. Entonces ellos vivieron un conflicto desde más o menos la década de los 80 y son uno de los 3 sujetos de reparación colectiva que en el Valle del Cauca ya están finalizando el proceso, se encuentran en este momento de implementación, donde se les reconoció el daño, los impactos y ahorita ya se están generando unas acciones para poder reparar y desde estas medidas de reparación entonces llegar a ese proceso como tal dentro del territorio. Eh, ¿Qué se pretende? Entonces comprender estas narrativas, desde estas narrativas, cómo están viendo el proceso de reparación, porque algunos autores lo que nos dicen es de que hay que ir a las voces de las comunidades también para saber cómo se está viendo y si realmente están teniendo el efecto esperado, o pues entonces también cuáles pueden ser esas recomendaciones que se le hacen al programa para fortalecerlo. Se hace una investigación cualitativa desde un paradigma interpretativo fenomenológico, se utiliza la entrevista conversacional con prompts y se tiene una postura de la víctima muy desde el rol activo. Incluso se introduce dentro de esta tesis una noción de víctima comunitaria que pues podemos ampliar posteriormente. Y en este ejercicio entonces también lo que se hace es por medio de grafos narrativos, de línea pliegue, suceso y de unos esquemas analíticos interpretativos, organizar toda esta información para poder visualizar estos impactos. Ese grafo línea pliegue de sucesos nos permitió ver de que la vereda tuvo un proceso de reparación individual, no alcanzaron por temas administrativos, pero entonces se organizaron, hicieron unas formas de participación para que fueran reconocidos de manera colectiva y que hoy ya estén entonces en ese momento de, de cerrar ese proceso con el polivalente. Aquí vemos entonces el grafo, donde pues entonces se moviliza la comunidad y se hace desde la perspectiva del globo terráqueo, porque lo que se quiere mostrar es que hay unas interconexiones, hay un entramado entre todo lo que tiene que ver ese proceso de reparación colectiva al movilizarse dentro de la comunidad. Entonces aquí vemos esos elementos de la teoría de sentido de comunidad, pero también del tejido social que hacen parte de esa filosofía del programa, cómo están teniendo ese impacto y ese efecto dentro de la comunidad como tal. Entonces, por ejemplo, si nos vamos dentro de la membresía en identidad, ellos antes estaban considerando muy unidos, ellos decían, mientras bajar las tierras, pero entonces llega el conflicto armado y la individualidad es la que prima por el tema del terror que se les siembra dentro de los territorios a causa pues, de los grupos al margen de la ley. Pero entonces llega el programa de reparación colectiva 2 décadas después, y lo que hace es empezar a hacer un reconocimiento de liderazgos. Entonces vemos cómo se conecta con esta parte de redes de la influencia, empiezan a participar en otros espacios, tanto internos como externos, para movilizar recursos, para poder capacitarse en temas que puedan servir dentro de su comunidad. O si nos vamos al territorio también, por ejemplo, ellos tenían una percepción de territorio de paz, llega el conflicto armado, se vuelve un territorio de guerra, un territorio inseguro, pero entonces ahorita con todo este programa lo que quieren es que se pueda reconocer como un territorio para hacer ecoturismo y donde puedan recoger todas estas prácticas. Y entonces el polivalente lo quieren hacer como un espacio de encuentro de la comunidad y que puedan recuperar todas estas prácticas culturales, estos juegos tradicionales, estas celebraciones católicas y demás que estaban realizando. Todo esto es posible también por medio de estas medidas de reparación que trae el programa consigo para poder entonces aportar a todo esto que se afectó por el conflicto armado. Aquí vemos dentro de una escala de grises el impacto que tuvo el conflicto armado, sobre todo en el tema de la identidad. Entonces hay que seguir trabajando por esa identidad y vemos de que el programa de reparación colectiva está aportando la identidad desde lo que son las narrativas de las comunidades, pero entonces hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con la economía, cómo se va a aportar para que la comunidad vuelva a recuperar todos esos trabajos, por ejemplo, de las tierras y pues de esta manera poder seguir avanzando como territorio.
Para concluir, entonces, aquí vemos estos elementos de comunitario, esa interconexión que tienen de sus narrativas, sus formas de participación, de que se están considerando ya como nosotros, que estamos generando un proceso de transformación, de cambio, de construcción de memoria, de resistencia, de lucha, así de sanación, que están recuperando esa confianza también del programa, que están también sintiéndose parte de, trabajando por su identidad, pero también se ve una división entre lo que es el sentido de comunidad, porque hay un reconocimiento de nosotros las víctimas, pero también los vecinos, y entonces como todos llegan para poder cumplir con ese propósito que tienen como territorio como tal. Bueno, esta es parte de la bibliografía. Muchísimas gracias y que estén muy bien.